Esta noche volvemos la mirada al espacio para hablar de ciencia con el doctor José Franco. Bienvenidos a Noticias 22. Gracias por acompañarnos en este último viernes del mes, último viernes del año 2024, último viernes de la semana. Eso es indiscutible. Y estamos aquí con el gusto de compartir con ustedes mucha información en Noticias 22. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana, y acompáñenme para ver qué les hemos preparado esta noche. El sinsentido y los sueños que se apoderaron del arte hace un siglo cobraron nuevos bríos en 2024. A 100 años del nacimiento de la corriente artística del surrealismo, especialistas de México y Francia conversaron sobre el legado histórico y cultural de este movimiento artístico en la casa María José y Octavio Paz. El surrealismo es la vanguardia artística más importante del siglo XX, que abrevó en lo onírico, en los sueños, que propuso herramientas como la escritura automática, y que hubo pues grandes escritores, grandes artistas entre sus filas, como Antonin Artaud, el mismo André Breton, Paul Éluard, Philippe Support, y que Octavio Paz pues mantuvo relaciones directas con ellos. Me parece que este espíritu es de aprender del lenguaje y de la parte inconsciente del lenguaje para ser más humanos y más pacíficos en las relaciones con los otros y la tierra, gracias a los artes, por ejemplo, la poesía, etc. Salamadre y Piedra del Sol fueron poemas que Octavio Paz realizó bajo esta postura, que descubrió durante una de sus misiones diplomáticas en Francia. Durante varios años visitaba el Café Vert, donde se encontraba con André Breton y con quien después mantuvo una amistad bastante profunda. Como sabemos, poemas importantes de don Octavio pues, se suman a estas filas del surrealismo. Este movimiento cultural tuvo un importante desarrollo en México, a raíz de las conferencias que André Breton tuvo en el Palacio de Bellas Artes en 1935. Octavio Paz, en una de sus conferencias televisivas, cuenta precisamente que él asistió a estas dos conferencias, que ahí tuvo la oportunidad de saludar a Diego Rivera y a Frida Kahlo, también gente del mundo artístico mexicano, pues muy entusiastas de albergar al surrealismo francés. Después de visitar México, André Breton, en uno de los números donde hace un homenaje precisamente a nuestro país en la revista Minotauro, pues declara que es la tierra surrealista. Me parece que los surrealistas del mundo tienen que aprender del contacto del surrealismo con México, con el pasado y la creación actual, por ejemplo, en unos poetas y como también a Oaxaca esta artista Susana Vald, que tiene la primera parte de la actual exposición internacional de surrealismo en Francia. Noticias 22, Óscar Cortés. Fue en octubre de 1924 y continuamos con esta memorabilia centenaria. La Galería Corimansutto hizo inventario y sacó a la luz aquellas piezas que tienen su fuente de inspiración en las prácticas surrealistas. Yo creo que el surrealismo sigue reverberando, sigue teniendo sus ecos, tanto en la vida cotidiana como en la obra de muchos artistas. Y creo que está aquí para quedarse. 3 generaciones de artistas que de alguna manera se han vinculado con el surrealismo es lo que presenta la Galería Corimansutto en la exposición Un inventario insólito, diálogos con el surrealismo. Cómo poner en diálogo las obras de artistas contemporáneos, como los que representa la galería, con todo ese legado del surrealismo, ¿no? Sobre todo pensando que hay artistas que no necesariamente se asocian formalmente con el surrealismo, hay quienes simplemente han tomado inspiración de algunas de las técnicas y formas de trabajo, hay a quienes se les ha asignado esa etiqueta, como ya veremos es el caso, por ejemplo, de Manuel Álvarez Bravo, y sin embargo se encontraron formas de relacionarse con ese movimiento, con esas ideas.
Algunos de los creadores que el público podrá ver son Manuel Álvarez Bravo, Julio Galán, Carlos Zamorales, Dr. Lacra e Iñaki Bonilla, entre otros. Creo que uno de los puntos clave de la exposición fue encontrar esas anclas, por así llamarlas, que son estos artistas más históricos. En el caso de Manuel Álvarez Bravo, de Wolfgang Pahlen, que fue un gran representante del surrealismo en México, y Katia Horna, que bueno, es una obra de 1962, pero aún así, digamos que sigue siendo mucho anterior al resto de las obras que vemos en la exposición. Y también parte del reto era buscar en el inventario de la galería. Noticias 22, Alberto Aranda. Buñuel, Lorca y Dalí forman una de las tríadas artísticas más creativas del mundo de habla hispana, y a 100 años del movimiento surrealista lograron reunirlos de nuevo. En los años 20 del siglo pasado, las paredes y pasillos de la Residencia de Estudiantes de Madrid, por entonces la institución educativa más importante de España, atestiguaron el nacimiento de la amistad entrañable entre Luis Buñuel, Federico García Lorca y Salvador Dalí, tres jóvenes excepcionales que habrían de convertirse en figuras del arte universal. Encontraron la manera de congeniar y de ahí se hicieron inseparables. Quizá una actividad que los unió mucho fue el teatro. Organizaban en la residencia funciones teatrales estudiantiles. A pesar de su complicidad, pronto sus personalidades antagónicas, así como sus convicciones ideológicas y estéticas, dieron lugar a desencuentros y diferencias irreconciliables, cuyos detalles son consignados por el crítico e investigador cinematográfico Arturo Garmendia en el libro El lado oscuro del surrealismo, Buñuel, Lorca y Dalí. De acuerdo con el autor, la primera discordia significativa entre los tres amigos estuvo relacionada con la postura del cineasta aragonés con respecto a la homosexualidad de García Lorca. Tenía, son palabras fuertes para aplicárselas a Buñuel, pero homofobia, una homofobia que se manifestaba en acoso a los homosexuales. Y se encuentra con Lorca, que es homosexual. Entre Dalí y el poeta granadino, en cambio, floreció una relación afectiva de otro orden, que no pudo ser correspondida. Dalí invita a Lorca a pasar las vacaciones de verano en su casa de campo de su padre, y ahí Lorca le confiesa que está enamorado de él, y Dalí como que no lo rechaza, como que no lo acepta y le da esperanzas, y entonces ahí empieza un segundo momento de este conflicto. Este es apenas el inicio de una serie de tensiones que derivaron en la enemistad y distanciamiento de los tres genios españoles. El resto de esta historia podrá encontrarla en las páginas de El lado oscuro del surrealismo, Buñuel, Lorca y Dalí, una publicación de carácter independiente. Este libro no está en librerías, no hemos podido colocarlo, pero está en amazon.com. Ahí puede pedirse, mencionando el tipo del título del libro o mi nombre, aparece fácilmente. Con información y texto de César H. Meléndez para Noticias 22. Bueno, como podemos ver, después de que André Breton presentara el manifiesto del surrealismo, destacadas figuras se inscribieron de inmediato al mismo. Hoy, los ecos centenarios de esta corriente cultural siguen resonando al abrir el huevo cósmico. It's important to think about Alan Glass as an artist of mystery. Alan Glass was an artist who loved secrets. If you went to visit Alan Glass back before he was well known, he would cover up all of his artworks before you came in his house. He wanted there to be this kind of power to the artworks as totemic objects, which is why he loved Mexico City. This is a Canadian artist from French Canada. This is an artist who's queer. And when he moved to Mexico, the culture here spoke to him, in particular because of the fascination on life and death.
Alan Glass llegó a México fascinado por una calavera de azúcar que le regaló André Breton. Hizo de nuestro país su residencia y centro de trabajo. Al igual que Salvador Dalí y Leonora Carrington, retomó la figura del huevo como un elemento transformador. Así lo dejó ver Abigail Susick en la conferencia que impartió en el Palacio de Bellas Artes sobre el surrealismo y el huevo cósmico. Alan Glass thought that the egg was something that exceeded the boundaries of gender, exceeded the boundaries of species, was sort of like possibly the beginning of a new world at a time when the world is in a lot of trouble. He thought that the egg was the perfect symbol for a new beginning. And so it was quite a spiritual theme for him, and for me as well. Otro rasgo que destacó Abigail Susick de la exposición Alan Glass, Sorprendente Hallazgo, es la obra que se logró reunir, mucha de ella perdida por años y que viajará a Canadá el próximo año. These drawings are small and modest, and if you see them, you might be surprised that they're so important. But they really are an important rediscovery after being lost because they contribute something to the history of Surrealism. Surrealism loved this idea of automatic drawing. They called it automatism. And that's when you draw without thinking about it. You let the hand move across the page as if it's coming freely from your mind. Noticias 22, Alberto Aranda. 100 años del movimiento surrealista en este 2024 y nos sigue seduciendo y seguramente lo hará con las futuras generaciones. Ahora vayan tomando nota para llenar su agenda. Aquí está la cartelera cultural. A la cartelera cultural. Niños, ¿qué tal se portaron este año? ¿Están listos para recibir sus regalos? El Palacio Postal del Centro Histórico abre sus puertas hasta el 5 de enero para que puedan venir a dejar sus cartas a los Reyes Magos. ¿Qué esperas? Es momento de pensar qué pedirás este año. Aztlán, Parque Urbano te espera en su primera edición Navidad en el corazón de la Ciudad de México, con presentaciones y experiencias inmersivas para disfrutar con toda la familia. Se encuentra en la segunda sección del Bosque de Chapultepec y la entrada es completamente gratuita. Estará hasta el 6 de enero. Melchor, Gaspar y Baltasar, hay alguien que los espera en la Expo Tus Juguetes, en el World Trade Center, para surtir las cartas de este año. La entrada es gratis y tienen hasta el 6 de enero. Te hacemos la cordial invitación al Brilla Fest, una Navidad en el Bosque, un festival navideño con impresionantes luces, escenarios decorados y experiencias inmersivas, ubicado en el Parque Naucali. Ya puedes adquirir tus boletos y estará disponible hasta el Día de Reyes. Yo soy Luz Balcázar y nos vemos hasta la próxima. Y antes de la pausa les recordamos que también hasta el próximo 6 de enero continúa abierta la convocatoria lanzada por la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal hacia el programa sectorial de cultura que se llevará a cabo del 7 al 14 de enero de 2025 en diferentes mesas de trabajo en 7 ciudades de la República. Están convocados creadores, artistas, investigadores, gestores, portadores y agentes culturales a participar en las reuniones, insisto, del 7 al 14. La primera tendrá lugar en la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México y las bases para esta convocatoria se cierran el próximo 6 de enero. Ahí está la invitación a participar. Todas las bases están en la página que ven en su pantalla, PNC 2025-2030, cultura.gov.mx. Todos los que se inscriban tendrán la oportunidad de participar durante 3 minutos para hacer sus ponencias, este ejercicio de intercambio de ideas y que se expongan después en las mesas convocadas en cada una de las entidades del país. Con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa. Continuamos con más aquí en Noticias 22. Recorramos la República porque distintos artistas nos comparten una reflexión sobre los monumentos históricos de esta importante urbe al norte del país. De acuerdo con el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad Juárez, esta metrópoli fronteriza cuenta con al menos 180 monumentos de valor artístico, histórico y arquitectónico, lo que incluye edificios patrimoniales, conjuntos escultóricos y estatuas dedicadas a personajes ilustres como Benito Juárez y Tintán.
Tenemos monumentos que fueron robados y que solo existen en nuestro imaginario colectivo, pero que forman parte de nuestra identidad. Tenemos monumentos también que no sabemos por qué están ahí, como por ejemplo tenemos un monumento muy cercano al museo, que es el monumento a Lincoln. El Museo de Arte de Ciudad Juárez, recinto perteneciente a la red de museos del IMBAL, nos invita a reflexionar sobre este patrimonio con la exposición multidisciplinaria Materia Sólida, en la que 20 creadores locales reinterpretan de forma crítica los monumentos emblemáticos de la urbe, al tiempo que cuestionan su vigencia y pertinencia. A cada artista le asignamos un monumento, pero que tenía que ver como con la línea de producción, o sea, con lo que ellos hacen, con los discursos que cada artista maneja. Entre los monumentos considerados se encuentra la Bella Ronda, escultura dedicada a las infancias y ubicada en las cercanías de Puente Libre. Se lo asignamos a un artista que trabaja con estos discursos como anti-adultocentristas. Entonces ella transforma ese monumento, hace otra propuesta, otro monumento, y se llama La Bella Protesta, y son niños en una ronda, pero de protesta, ¿no?, en contra del trabajo infantil. Desde su apertura a finales de agosto, la muestra ha sido visitada por más de 5.400 personas. Me gustó mucho que el público hiciera comentarios como de no había visto ese monumento desde esa perspectiva, o no me había cuestionado por qué estaba ese monumento ahí, o no sabía ni siquiera que existía ese monumento. La exposición Materia Sólida, reflexión sobre los monumentos históricos en Ciudad Juárez, concluirá su estancia en el museo el próximo martes 31 de diciembre. Noticias 22, César H. Meléndez. Continuemos nuestro viaje, pero ahora por el tiempo, y sigamos explorando nuestro pasado y dejemos que nos hable el arte rupestre. Después de años de investigación en la selva lacandona de Chiapas, el arqueólogo Josué Lozada presenta su libro y nos muestra cómo el arte rupestre se convirtió en un lenguaje único que refleja las estructuras cognitivas, religiosas y sociales de los pueblos mayas. Yo me interesé por este tema debido a que encontré en el arte rupestre una forma o un sistema de comunicación que se utilizó en la antigüedad. De hecho, como en la actualidad utilizamos las redes sociales dentro de nuestros dispositivos móviles y nuestras computadoras, pues en tiempos antiguos los habitantes prehispánicos de México, de Mesoamérica y específicamente en el área maya, utilizaron la roca para poder ahí comunicar estos mensajes, pero no de manera efímera, como sucede a veces en las redes sociales. Se destaca la conexión simbólica entre el arte rupestre y el paisaje natural, donde se establecía un vínculo sagrado con lo divino. Sucede algo importante. Los mayas ya no necesitaron construir grandes pirámides porque esas pirámides ya estaban de manera natural dentro de ese paisaje y serían las montañas. Implementé también un proyecto de investigación bajo el agua. Logramos entonces también identificar algunos artefactos que los antiguos mayas arrojaron debajo de los riscos, debajo de las paredes donde habían plasmado el arte rupestre. Además de abordar el periodo prehispánico, el libro incluye las tradiciones actuales, destacando cómo el pasado y el presente se entrelazan en la selva. Arte rupestre en las casas de los dioses, paisaje y peregrinaciones en las lagunas Mesabó y Petá, Chiapas, está disponible en las librerías físicas y digitales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Creo que ya sabemos un poco más sobre las élites mayas. Creo que la arqueología se ha centrado mucho en los grandes palacios, en las grandes ciudades, en las grandes acrópolis del mundo maya, pero creo que pocas veces hemos puesto atención en el pueblo. Entonces este libro creo que adquiere relevancia en el sentido que se interesa por la cultura popular. Para Noticias 22, Nayeli Castro.
Una propuesta fascinante y me parece muy interesante lo que señala el doctor Lozada al equipararlo con los dispositivos contemporáneos, con los emojis. No dejan de ser ideogramas, imágenes que nos transmiten historias, toda proporción guardada desde la cuestión etimológica. Rupes es en latín roca y de ahí viene rupestre, y ahí está pues cómo también hoy nos comunicamos con esas imágenes gracias a los dispositivos digitales. En fin, esta noche asomémonos detrás de la lente para conocer algunas historias de mujeres que hacen cine. Las directoras del cine mexicano, como en muchas profesiones, no han vivido un cuento de hadas y han tenido que trabajar extra para recibir reconocimiento. Aquí, en los estudios Churubusco, es donde ellas han contado muchas de sus historias. Se ha considerado a la actriz Mimi Derba como la primera realizadora nacional con su ópera prima, La Tigresa, cinta silente rodada en 1917, la cual estuvo a cargo de Azteca Films, su propia productora. Le siguieron mujeres como Matilde Landeta, quien se consolidó como directora y guionista rompiendo una brecha de género en el medio, al contar historias con mujeres protagonistas. Carmen Toscano se convirtió en pionera del filme de montaje, al trabajar los materiales de archivo de su padre Salvador Toscano en la película Memorias de un Mexicano. La valentía y visión única de estas mujeres para desafiar las normas establecidas han dejado una marca indeleble en la historia del cine mexicano, abriendo el camino para futuras generaciones de directoras. Guillermina Cantú dirigió destacadas películas como Ánimas Trujano y El Rebozo de Soledad, que recibió el premio Ariel a la mejor película en 1952. Bussi Cortés es reconocida por su primer largometraje El secreto de Romelia, en 1988, tratando temas como el amor y la ideología de la virginidad, la cual fue galardonada con el Ariel y la Diosa de Plata a Mejor Ópera Prima. En la actualidad, hay muchos nombres de mexicanas haciendo cine que están en la mira y que ponen en la conversación temas innovadores, poco explorados e historias reales, como Fernanda Valadez, directora, guionista y productora mexicana, que ha tocado temas como la migración, la muerte y las infancias. Recientemente, de la mano de Astrid Rondero, realizó la película Sujo. Aun cuando hay varios nombres de mujeres liderando el cine mexicano, aún faltan más apoyos y reconocimiento al trabajo de aquellas que se encuentran detrás de cámaras. Sin embargo, no se puede negar que su rol dentro de la pantalla grande enaltece y representa el papel de las mujeres mexicanas en la cinematografía. Y por supuesto, el principal reconocimiento debe venir de nosotros como público al acudir a los estrenos y llenar las salas donde se presentan estos títulos. Vamos a hacer una brevísima pausa y al volver a Noticias 22, viajamos al espacio. Lo prometido es deuda. Karen Rivera regresa esta noche para platicarnos de ciencia, viajes al espacio y mucho más. Y además con un invitado de superlujo. Karen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Rafael. Qué gusto saludarlos, amigos de Noticias 22. Y hoy en este programa especial dedicado a la ciencia y particularmente al espacio. Y para hablar de los temas espaciales, ¿quién mejor que José Franco? Pepe Franco, físico, investigador, escritor. Mi querido Pepe, qué gusto que nos acompañes hoy en Noticias 22. El gusto es mío, Karen. Qué bueno. Yo sé que esta siempre ha sido tu casa. Y es un placer siempre hablar contigo. Ay, Pepe. Oye, fíjate que pues tenemos muchos temas muy buenos en relación a lo que nos espera en los próximos años en materia espacial, pero ¿qué te parece si antes de comenzar vamos a ver la siguiente información que tiene que ver precisamente con la primera caminata espacial que se dio en 2024? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. Se realizó la primera caminata espacial comercial de la historia, gracias a la misión Polaris Dawn lanzada con éxito desde Florida por el cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX. Se trató de la misión tripulada más lejana realizada en las últimas 5 décadas y fue la primera vez que 2 astronautas no profesionales completaron con éxito esta acción. Un hito en la exploración del espacio y aquí la historia. La misión Polaris Dawn fue desarrollada por la empresa estadounidense de fabricación aeroespacial SpaceX, dirigida por Elon Musk, en colaboración con el empresario Jared Isaacman, fundador de la empresa de procesamiento de pagos Chief Ford.
La nave que la integra se llama Crew Dragon y entró en órbita a 1.400 kilómetros por encima de la Tierra. Ningún ser humano había llegado tan lejos desde que finalizó el programa Apolo de la NASA en la década de 1970. El objetivo del viaje era estudiar los efectos que tenía el cuerpo humano frente a una exposición relativamente corta pero segura a la radiación. La tripulación estuvo integrada por el multimillonario Jared Isaacman, Scott Puttitt, un piloto retirado de la Fuerza Aérea, y 2 ingenieras de SpaceX, Anna Menon y Sarah Gillis. Fueron precisamente Isaacman y Gillis quienes realizaron la caminata espacial que duró apenas unos minutos. Los astronautas realizaron esta acción mientras la nave orbitaba a cerca de 30.000 kilómetros por hora. Su trabajo fue probar los nuevos diseños espaciales conocidos como trajes de astronauta de actividad extravehicular, EVA por sus siglas en inglés, que fueron diseñados por SpaceX a partir de los trajes que se utilizan al interior de las naves espaciales. Estas armaduras de tela se crearon con una característica particular: ser flexibles, lo que permitió a los astronautas una movilidad sin precedentes en el vacío del espacio. El secreto radicó en las articulaciones del traje, que permitieron flexión y rotación, cruciales para las tareas fuera de la nave. Los trajes fueron cubiertos con una capa de Faraday que protegió a los astronautas de los campos eléctricos. Además, contaron con un sofisticado sistema de aislamiento térmico. El visor, recubierto de una capa de indio y cobre, les permitió mantener el calor corporal en su interior cuando los astronautas estuvieron de cara al frío infinito del espacio profundo. Un aspecto único de esta caminata es que la nave no contó con una esclusa de aire, que es una cámara sellada entre la puerta de entrada al vacío exterior y el resto de la misma. Así que todos los tripulantes de esta misión tuvieron que estar totalmente equipados con oxígeno, aunque no abandonaran la nave. Esta misión representó un gran paso en la industria espacial comercial. Polaris es la primera de 3 misiones que pretenden acelerar los avances tecnológicos necesarios para hacer realidad la esperanza de Elon Musk de enviar algún día a personas al planeta Marte. Hasta aquí la información. Nos vemos en la próxima. Bueno, Pepe, este fue uno de los avances que se realizaron, particularmente en 2024, pero estos proyectos espaciales pues no son de un día para otro o de un año para otro, llevan su tiempo. Y en este contexto, ¿cuántas agencias espaciales tenemos en el mundo? Porque esta fue la iniciativa privada. Esto fueron, digamos que astronautas, pues sí, de alguna manera, que llevó la iniciativa privada, que aunque no son de profesión, no significa que no se hayan preparado para la misión. ¿Cuántas agencias tenemos en el mundo? Mira, ¿Y cómo funcionan? Hay más de 80 agencias espaciales en todo el mundo, de las cuales pues más de 70 son gubernamentales. Algunas de estas también son internacionales. Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea, pues es una agencia espacial de varios países europeos, aunque cada uno de los países europeos tiene su propia agencia espacial. Y también existen pues toda una serie de grupos privados, como por ejemplo el que aparece en esta magnífica descripción que nos hiciste. SpaceX es una de como 7 u 10 agencias espaciales privadas. Ahora, ¿cuáles son los retos que enfrentamos como humanidad en esta conquista por el espacio, actualmente en el siglo XXI? Mira, hay retos por todos lados. Y yo creo que es importante decir, 1957 es un hito en la historia de la humanidad, porque es cuando se lanza el primer satélite artificial y es cuando pasamos de estar soñando en viajar al espacio a que se vuelva una realidad y podemos ir al espacio. Entonces, 1957 marca un hito y a lo largo de los años que han pasado de entonces a la fecha, se han generado muchísimos desarrollos que han tenido pues una derrama hacia la sociedad importantísima. Los hospitales el día de hoy están llenos de instrumentos que fueron desarrollados para la medicina espacial, por ejemplo. Oye, eso me parece muy importante porque cuando hablamos de estos proyectos como la primera caminata espacial privada, hablamos también pues de inversión.
¿no? ¿Y de cuántos pesos estamos hablando? Y para profundizar un poco más en esta materia, Pepe, pues te invito a ver la siguiente cápsula en torno a un proyecto que busca o que de alguna manera estudia la luna de Júpiter, que se llama Europa. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. Determinar si hay lugares debajo de la superficie de la luna helada de Júpiter que podrían albergar vida es uno de los objetivos principales de la misión Europa Clipper. Se trata de la nave espacial más grande de la NASA que ayudará a los científicos a comprender mejor el potencial astrobiológico de los mundos habitables más allá de nuestro planeta. Un gran proyecto para la humanidad. Europa es el nombre de la luna del planeta Júpiter y en ella habita un mundo fascinante. El astro se encuentra a más de 500 millones de kilómetros de la Tierra y físicamente parece estar marcado y rayado con cicatrices de color marrón rojizo que cruzan la superficie. Pero más allá de su físico, los científicos están casi seguros de que, oculto bajo la superficie helada de Europa, hay un océano de agua salada que pudiera contener el doble de agua que los océanos de la Tierra juntos. Eso lo convierte en el lugar más prometedor del sistema solar para encontrar entornos adecuados para alguna forma de vida más allá de la Tierra. La misión de la NASA Europa Clipper tiene 3 objetivos científicos principales: comprender la naturaleza de la capa de hielo y el océano que está debajo, conocer su composición y analizar su geología. Esta es la nave espacial más grande que la NASA haya desarrollado para una misión planetaria. Cuenta con enormes paneles solares y antenas de radar que le permiten recolectar suficiente luz para sus necesidades energéticas, lo que es necesario porque Júpiter se encuentra 5 veces más lejos del Sol que la Tierra. La nave espacial en órbita alrededor de Júpiter realizará casi 50 sobrevuelos de la luna Europa a latitudes tan bajas como 25 kilómetros sobre la superficie, volando sobre un lugar diferente durante cada sobrevuelo para examinar casi todo el astro. Debido a que Europa está bañada por la radiación atrapada en el campo magnético de Júpiter, la carga útil de la nave y otros de sus componentes electrónicos estarán encerrados dentro de una bóveda de paredes gruesas. La astronave mide aproximadamente 5 metros de altura y con sus paneles desplegados tiene una extensión de más de 30.5 metros y una masa de 3.241 kilogramos. La carga útil incluye cámaras y espectrómetros para producir imágenes de alta resolución y mapas de la composición de la superficie y atmósfera de Europa. Un radar de penetración de hielo para buscar agua subterránea y un magnetómetro para descubrir las pistas sobre su océano y su interior profundo. La nave también lleva instrumentos para identificar las diferentes ubicaciones del hielo más cálido y medir la composición del entorno espacial. Una misión que será lanzada en octubre de 2024 y que se espera que llegue a Júpiter en 2030. Europa muestra evidencia contundente de que existe un océano de agua líquida debajo de su corteza helada. Más allá de la Tierra, esta luna es considerada uno de los lugares más prometedores donde sería posible encontrar entornos actualmente habitables en nuestro sistema solar. Seguiremos de cerca el vuelo de esta misión. Hasta aquí la información. Nos vemos en la próxima. Bueno, Europa Clipper, uno de los proyectos espaciales pues más prometedores, mi querido Pepe. Pero a mí me surge la duda y con esta pregunta te dejé antes de la nota. El presupuesto. ¿Cuánto se invierte a nivel mundial en materia espacial? Mira, cada año el presupuesto cambia y del que tenemos en este momento información precisa es el presupuesto de 2021. En 2021 todas las agencias gubernamentales del mundo invirtieron en total 92.400 millones de dólares, únicamente en un año. Okay. De los cuales Estados Unidos invirtió más de 54.500 más o menos. El país que más invirtió. El que más invirtió. Y después China. China invirtió en 2021 como 10.500 millones de dólares. Entonces, son inversiones grandísimas porque representan también oportunidades de negocio
y desarrollos tecnológicos muy grandes. Justo eso te iba a preguntar, son miles de millones de dólares invertidos en programas espaciales. En un solo año. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Pues son muchísimas. Como te decía hace un momento, de 1957 a la fecha hemos tenido todos estos desarrollos espaciales en donde, por ejemplo, la medicina espacial, que es básicamente el estudio del comportamiento del metabolismo, no solamente de los seres humanos, sino también de los animales y de las plantas en gravedades muy bajas, pues ha hecho que conozcamos mejor cuál es la forma en la cual reacciona el cuerpo humano a la ingravidez, y el tener la Estación Espacial Internacional desde el año 2000 a la fecha, todo el tiempo poblada por diferentes astronautas, pues ha permitido hacer muchísimos estudios, y además se han desarrollado herramientas para poder monitorear, para poder seguir el funcionamiento del metabolismo humano. Esto que tú mencionas, hay proyectos específicos como JUICE, que también está relacionado con Europa Clipper. Así y que nos ayuda a entender un poco más también estos avances tecnológicos. Pues mira, el experimento o la nave espacial JUICE fue lanzada en 2023, el año pasado. Ajá. Y va a llegar a Júpiter en el 2031 y va a visitar 3 de las lunas de Júpiter que tienen agua. Entre ellas Europa. Ya mencionaste Europa, que es una de ellas, pero también Ganímedes y Calisto son 2 lunas que también tienen agua, y esta nave JUICE lo que va a hacer es explorar las 3 para ver cuáles son las condiciones que hay abajo de la superficie de hielo y ver si hay vida en estos lugares. Quizá no como la conocemos en la Tierra, pero sí una especie de vida. Pepe, vamos a dejar aquí un momento porque vamos a una pausa, y al regresar hablamos de la feria de tecnología más grande del mundo y seguimos también conversando con Pepe Franco al respecto de las misiones espaciales. Seguimos la conversación con Pepe Franco al respecto de pues, el espacio, la búsqueda por la vida más allá de la Tierra. Y Pepe, pues nos quedamos picados con este tema, y me gustaría hablar sobre todo de ¿para qué nos sirve a la humanidad? ¿Para qué necesita la humanidad que nosotros pues dediquemos tantos miles de millones de dólares a la conquista por el espacio? Bueno, te digo, la derrama ha sido grandísima y en muchísimas áreas. La de la medicina yo creo que es algo importante de subrayar, porque no solamente hemos aprendido cómo funciona el cuerpo humano y cómo se dan, por ejemplo, los cultivos en la microgravedad, sino también cómo se pueden desarrollar toda una serie de la manufactura, toda una serie de productos se pueden hacer, qué ventajas o desventajas hay de hacerlos en microgravedad, y además el instrumental que se ha construido para hacer el monitoreo, para seguir el metabolismo de los seres humanos en el espacio, es un instrumental que ha tenido que ser reducido y ha tenido que hacerse muchísimo más económico, no solamente en espacio, sino también en precio, para poder hacer los arreglos que se necesitan hacer a personas que están en el espacio durante mucho tiempo. Y los hospitales se han estado beneficiando a lo largo de muchos años de esto. Claro, o sea, es que si nosotros ponemos en perspectiva, ¿y a mí de qué me sirve ver que un hombre va a la luna? Claro, es que no te das cuenta que eso te va a servir para tener internet, para tener pañales desechables, por ejemplo, para tener una serie de productos que gracias a la conquista por el espacio se han desarrollado. Las computadoras, por ejemplo, forman parte de estos avances. El GPS definitivamente, y el hecho de que se estén lanzando al espacio muchísimos satélites pequeños de telecomunicación,
pues permite que la comunicación dentro de la Tierra se dé de manera muy eficiente. Y México tiene una relación con el espacio de hace muchos años. Y no sé si esto se vea bien en la cámara, pero el Instituto Federal de Telecomunicaciones acaba en este año, hace unos meses, de publicar este libro que es México y su relación con el espacio. Y está enfocado a una descripción histórica de cómo han mejorado las telecomunicaciones en México gracias al desarrollo espacial. Oye, ya que hablaste de México, no nos vamos a quedar con la duda. ¿Cómo está México en materia espacial, en materia de desarrollo e investigación espacial? Mira, México participó en los inicios del desarrollo espacial con una agencia gubernamental, que fue la Comisión Nacional del Espacio Exterior, que fíjate, se fundó en 1962, 5 años después de que se lanzó el primer Sputnik. Y esta Comisión Nacional del Espacio Exterior pues hizo desarrollos de diferentes tipos. Hizo cohetería, desarrolló cohetes, además cohetes de varias etapas, desarrolló plataformas de lanzamiento móviles, desarrolló sistemas para la cohetería y además combustible para los cohetes. México lanzó cohetes a alturas, el más alto creo que llegó a 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. ¿México ya hizo eso? México hizo eso entre 1962 y 1977. ¿Y en el siglo XXI? En 1977 cerraron esta agencia espacial mexicana, la cerraron por razones que uno no entiende y se perdió toda la experiencia. Y México se rezagó obviamente en la investigación. Y la siguiente agencia espacial se inauguró hace poquito tiempo, en el 2010. Desafortunadamente, el presupuesto que ha tenido la agencia es muy, muy pobre. La Agencia Espacial Mexicana tiene un presupuesto para mantener los salarios de quienes trabajan, pero no para desarrollar cosas relevantes. En realidad ha sido la UNAM quien ha estado haciendo los desarrollos espaciales en México, porque la parte gubernamental no se ha metido al desarrollo. Entonces la UNAM ya ha construido satélites, de hecho ya ha lanzado satélites. Ok, pero realmente estamos en pañales. Porque no hay ya escuchamos que se necesita mucho dinero para eso, Pepe. Mira, sí, digamos, si comparamos, Estados Unidos le mete 54 mil millones de dólares y México le mete 60 millones de pesos en un año. No hagamos comparativas, Pepe, vamos a llorar un poco. No es una crítica, es nada más decir, para que México pueda hacer, como ha dicho la presidente Claudia Sheinbaum, para que México pueda participar en el concierto de las naciones y ser una potencia en ciencia y tecnología, pues hay que meterle inversión muy fuerte. Talento hay en México, hay muchísimo talento. Oye, Pepe, vamos a detener aquí un poco y vamos a presentar una cápsula al respecto de la feria de tecnología más grande que se realiza en el mundo. Se llama, pues, una feria que reúne a los mayores productores de tecnologías y vamos a ver de qué se trata. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. ¿Cuáles son las grandes tendencias para el futuro en materia de tecnología? ¿Cómo viajaremos? ¿Cómo será nuestra relación con los objetos virtuales? ¿Qué papel juegan las tecnologías resilientes? Estas y otras preguntas se respondieron en el Consumer Electronics Show 2024, la feria de tecnología más grande del mundo que se realizó en Las Vegas. CES es como se conoce a esta feria que se realiza anualmente y que reúne a las empresas de tecnologías de consumo del mundo para presentar al público las tendencias e innovaciones en servicios electrónicos más representativas del año. Desde audio hasta imágenes digitales, pasando por tecnología emergente, juegos de alto rendimiento, tecnología de vehículos y redes inalámbricas y domésticas se encuentran en este lugar. Entre lo más sorprendente de este 2024 estuvieron los Data Globes. Los Data Globes es una tecnología que ya tiene 20 años, o sea, tratando de poder
tocar objetos virtuales dentro del mundo virtual, pero bueno, no se tenía el éxito realmente, o sea, podías sentir algo dentro del metaverso, dentro de la realidad virtual, pero ahora creo que ya lograron entrar en una tecnología mucho más compleja para poder tocar objetos, pero no solamente tocarlos o sentirlos, sino también percibir la textura. Los Data Globes son objetos que no existen en la realidad, pero sí en la virtualidad, en el metaverso. Y con la tecnología actual, ahora se pueden tocar y sentir desde la porosidad de una roca hasta la textura suave de la madera. Obviamente, pues ya es un equipo muy robusto. Se utiliza un chaleco, un backpack de aire comprimido que lleva unas microesferas y estas microesferas se van inflando dependiendo pues el objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, es algo que me sorprendió mucho. El encuentro con varias sedes en Las Vegas permite conocer hacia dónde va el mercado del consumo electrónico el 2024. Y este año predominó el uso de la inteligencia artificial. Algo que fue muy sonado este año son, por supuesto, las pantallas transparentes, estas pantallas que utilizan micro-LEDs. Los micro-LEDs, algo que pues a muchos sorprendió porque veíamos un tubito lleno de polvo que parecía arena. Dices, bueno, pues esto es arena, ¿no? Pero no, son micro-LEDs que ya van integrados en estas pantallas que al final pues se pueden convertir en ventanas, ¿no? Son ventanas del futuro en donde puedes tener información que tienen inteligencia artificial personalizada, ¿no? Te pueden dar algún tipo de datos sobre el clima, sobre tu agenda, sobre etcétera, etcétera, etcétera. CES es relevante en el calendario tecnológico del mundo. Y cómo no, si aquí encontramos hasta bicicletas eléctricas compatibles con ChatGPT, uno de los gestos más avanzados en el ámbito de la movilidad sostenible. Veremos qué ocurre en el futuro cercano. Gracias a Arturo Monlui por estas impactantes y bellas imágenes. Hasta aquí la información. Nos vemos en la próxima. Fíjate, Pepe, que Arturo Monlui, quien es entrevistado en esta nota, diseña trajes espaciales. Y eso tiene que ver también con la presencia de los mexicanos en estos proyectos mundiales rumbo al espacio. Artemisa es uno de los proyectos más esperados que tenemos en la humanidad. ¿Por qué? Mira, el proyecto que llevó a los seres humanos a la Luna fue el proyecto Apolo, que tenía originalmente programados hacer 20 misiones, pero pues como eran muy caros, o sea, estamos hablando de 1969 cuando llegó el primer Apolo, que fue el Apolo 11 a la superficie lunar, y después hubo varios Apolos hasta 1972, el Apolo 17 fue el único, y los 3 últimos Apolos ya no se llevaron a cabo porque eran muy caros. Pero en todos y cada uno de los viajes en los cuales el ser humano pisó la Luna, pues eran puros machines. Ese es otro tema, el tema de género. Eran hombres y además estadounidenses todos ellos. Ahora que se está pensando la Agencia Espacial Estadounidense junto con la canadiense y la europea en regresar a la Luna, hicieron un proyecto para que vayan mujeres, para que vayan hombres de color o personas de color. Un proyecto también inclusivo. Y también de otras nacionalidades. Entonces, Artemisa es el nombre que tiene este nuevo proyecto, porque Artemisa era la hermana gemela de Apolo. Entonces, bueno, como va a ir una mujer, o se está pensando en al menos una mujer ir a la Luna y pisar la Luna, pues este proyecto Artemisa tiene mucho sentido en la parte inclusiva, no únicamente en la de género, sino inclusiva en un sentido amplio. ¿Qué busca el proyecto y cómo también se vincula México con este proyecto? Mira, México ya firmó un convenio con el proyecto Artemisa, que es un proyecto muy, muy ambicioso que también ya lleva un buen número de años. Hace un momento hablábamos tú y yo de que el James Webb, el telescopio espacial pues estuvo 2 décadas en diseño, construcción y lanzamiento. O sea, tardó como 20 años en desarrollarse ese proyecto. Artemisa también ya lleva muchos años desarrollándose y es muy ambicioso porque para poner nuevamente seres humanos en la Luna, lo que se está pensando es poner una estación espacial que esté orbitando alrededor de la Luna. Esa estación se va a llamar Gateway, que es puerta de entrada,
para la Luna y hacer que las misiones a la Luna pues primero lleguen a esta estación espacial, se cambien ahí de nave, bajen a la Luna, regresen a esa estación y luego regresen a la Tierra. ¿Y funcionaría como puente para Marte? Pero por supuesto, porque sería, digamos, un puente doble, un puente para poder poner alguna base en la misma Luna, estar ahí un buen rato y después de ahí pues pensar en lo que sería la próxima frontera, que sería el planeta Marte. Que yo creo que le va a tomar bastante más tiempo del que se piensa. Pepe, se nos acaba el tiempo y está buenísimo esto, pero me gustaría cerrar con una muy breve reflexión sobre algún día todos tendremos acceso al universo. Pues mira, esta idea de democratizar el espacio pues es una idea bien bonita, pero no es fácil de realizar. O sea, para empezar, habemos 7,000 millones de habitantes en la Tierra y no vamos a poder democratizar el espacio de esa manera. Los que tengan más recursos, pues son los que van a poder pagar algún viaje de turismo espacial, ya sea que se hagan hoteles en el espacio o lo que tú quieras, que te vayas a dar una vuelta a la Luna y regreses. Pero todos esos van a ser temas de futuro y además muy, muy caros. El turismo espacial está a la vuelta de la esquina, pero no cualquiera va a poder tener acceso a eso. Pues muchísimas gracias, Pepe Franco, por esta entrevista. Y bueno, les quiero recomendar ya pues el libro de alunizaje, precisamente de Pepe, si quieren conocer más al respecto pues de todas estas misiones que tienen que ver con la Luna. Muchas gracias, Pepe, un placer haber conversado contigo. Y bueno, pues esperemos que la conversación siga más adelante. Mi querido Rafael García Villegas, ¿qué te pareció? Todo esto es verdaderamente apasionante. Apasionante, fascinante, doctor, es un honor tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Karen, y sobre todo gracias a ustedes. Muy buenas noches, excelente fin de semana. Y los vamos a dejar, como es costumbre, con música, celebrando hoy los 36 años de Hayley Nicole Williams, esta cantante que empezó su carrera a los 14 años. Es compositora, es además instrumentista, es la vocalista principal de la agrupación estadounidense Paramore. Que la disfruten y nos vemos la próxima semana.